Una crisis no comienza cuando algo se rompe, comienza mucho antes, cuando una persona, un equipo o una institución pierde la capacidad de incomodarse frente a lo que ya estaba mal. Esta pérdida de sensibilidad es más peligrosa que el error mismo, porque el error todavía puede corregirse cuando se reconoce. La ceguera, en cambio, permite que el deterioro se vista de rutina, que la excepción parezca apariencia, que el silencio se confunda con acuerdo y que una práctica débil siga avanzando bajo la protección de una normalidad aparente. Bienvenidos a Mente Bajo Fuego. Antes de que todo falle, casi siempre ocurre algo más profundo. La realidad intenta advertir, pero no encuentra autoridad para ser escuchada. Ese es el territorio de las señales débiles. No se trata de detalles menores ni de intuiciones decorativas. Una señal débil es una advertencia temprana que todavía no tiene suficiente fuerza política, emocional o institucional para imponer una decisión. Su valor está precisamente en eso. Aparece antes de que la evidencia sea cómoda, antes de que el daño sea visible, antes de que todos puedan mirar hacia atrás y decir que era evidente. El verdadero criterio no se prueba cuando la crisis ya obligó a actuar. Se prueba antes, cuando la señal todavía puede ser negada sin escándalo. Ahí comienza la diferencia entre administrar y conducir. Convengamos que administrar es sostener el funcionamiento. Conducir es leer la calidad de ese funcionamiento. Administrar puede bastar cuando los procesos corren, los informes se entregan y la operación continúa. Conducir exige una pregunta más incómoda. ¿Qué se está sacrificando para que todo siga pareciendo estable? Porque la estabilidad puede ser real, pero también puede ser una máscara. Hay equipos que parecen alineados porque nadie se atreve a disentir. Hay instituciones que parecen ordenadas porque la gente aprendió a callar. Hay organizaciones que parecen eficientes porque están comprando resultados con desgaste, miedo, improvisación o pérdida de confianza. Una señal débil aparece justamente en la distancia entre lo que parece funcionar y lo que empieza a degradarse por dentro. El deterioro inteligente rara vez entra como desastre, entra como adaptación. Primero se acepta una excepción, luego se repite, después se justifica y finalmente se convierte en cultura. En ese punto, lo que antes habría exigido una conversación se transforma en paisaje. Ya no llama la atención, ya no incomoda, ya no pide explicación. Ese es el momento
crítico, cuando lo incorrecto deja de parecer incorrecto porque todos se acostumbraron a verlo. Una cultura no se debilita solo cuando falla, se debilita cuando modifica su umbral de tolerancia frente a la falla. Lo que ayer era inaceptable, hoy se explica. Lo que hoy se explica, mañana se normaliza. Lo que mañana se normaliza termina gobernando desde la sombra. Por eso, muchas crisis son más previsibles de lo que parece. Después del daño, casi siempre aparecen antecedentes. Una advertencia que nadie quiso procesar, un comentario que circulaba en privado, una tensión que se repetía, un dato que no calzaba, una conversación que se evitó demasiadas veces. El análisis posterior suele ser brillante, porque llega tarde, ordena la historia, cuando ya no exige valentía. La lucidez verdadera trabaja antes, cuando el costo de mirar todavía es personal, político o institucional. En los sistemas humanos, la información más relevante no siempre aparece primero en los documentos. A veces aparece en el tono de una reunión, en la calidad de una respuesta, en la repetición de una excusa, en la incomodidad de una pregunta, en la velocidad con que se cierra un tema o en la forma en que se castiga a quien advierte. Lo que una organización hace con sus primeras advertencias revela más que sus discursos oficiales. Una cultura madura convierte la señal incómoda en análisis. Una cultura débil la convierte en molestia. Una cultura defensiva la transforma en amenaza. Una cultura deteriorada ya ni siquiera necesita rechazarla, simplemente la absorbe, la diluye y sigue funcionando. Ahí aparece una forma sofisticada de riesgo. El sistema sabe, pero no reconoce. La información circula, pero no asciende. Las personas perciben, pero no lo formalizan. Se conversa en privado, pero lo que nadie quiere sostener en público. Cuando esa brecha se instala, la organización empieza a perder relación con la verdad. Y cuando se pierde relación con la verdad, se pierde la calidad de decisión. El problema contemporáneo no es la falta de datos, es la falta de criterio para leerlos cuando todavía incomodan. Hoy existen métricas, tableros, reportes, encuestas, auditorías, indicadores y sistemas de control. Sin embargo, muchas organizaciones siguen fallando porque confunden registro con comprensión. Medir no es comprender. Controlar no es interpretar. Tener información no equivale a tener juicio. El dato muestra una variación. El criterio pregunta qué significa. El dato describe una parte. El criterio reconstruye
la estructura. El dato puede indicar que algo cambió. El criterio distingue si ese cambio es ruido, tendencia, síntoma o advertencia. Por eso, la señal débil no se entiende aislada, se entiende por relación. Importa dónde aparece, cuántas veces se repite, qué resistencia genera, qué conversación evita, qué interés protege, qué conducta autoriza y qué futuro empieza a preparar. Esa es la mirada consultiva de alto nivel. No quedarse en el síntoma visible, sino identificar la arquitectura que lo produce. Un problema rara vez es solo un problema. Muchas veces es la expresión tardía de una estructura mal leída. Detrás de un error puede haber un incentivo mal diseñado. Detrás de una omisión puede haber una cultura que castiga la franqueza. Detrás de una decisión pobre puede haber un entorno donde nadie se atreve a contradecir. Detrás de una crisis reputacional puede haber años de pequeñas tolerancias que fueron debilitando la legitimidad. La falla final hace ruido. Su preparación suele ser silenciosa. El ajedrez permite entenderlo con precisión. Una partida no se pierde necesariamente en el movimiento que entrega la pieza. La derrota puede haber comenzado antes, cuando la posición quedó debilitada, cuando una defensa fue abandonada, cuando una amenaza fue subestimada porque todavía no producía daño. Una persona principiante mira la jugada. La mente estratégica mira la posición. En la gestión ocurre lo mismo. Una decisión puede resolver el presente y dañar el futuro. Una concesión puede evitar tensión y debilitar autoridad. Una excepción puede parecer razonable y abrir la puerta a una práctica corrosiva. Una conversación evitada puede preservar la calma de hoy y destruir la confianza de mañana. La pregunta superior no es solamente si algo funcionó. La pregunta superior es ¿qué dejó instalado? ¿Qué precedente dejó? ¿Qué conducta autorizó? ¿Qué estándar debilitó? ¿Qué silencio premió? ¿Qué verdad postergó? ¿Qué tipo de cultura comenzó a formar? Ahí está el punto más fino de este capítulo. El futuro no aparece de golpe, se va ensayando en decisiones pequeñas. La crisis es el desenlace visible de una realidad que ya venía cambiando. Por eso, quien sabe leer señales débiles no se obsesiona con el evento final. Observa la formación del evento. No espera que el daño se haga evidente. Examina las condiciones que lo están volviendo probable. Este tipo de lectura exige conocimiento, pero también carácter. El conocimiento permite ordenar la complejidad. El carácter permite sostener
una observación incómoda cuando todavía no exige consenso para aceptarla. Sin conocimiento, la advertencia puede volverse confusa. Sin carácter, la advertencia se guarda hasta que pierde utilidad. El liderazgo real se juega en este punto, no en la grandilocuencia posterior al desastre, sino en la sobriedad de intervenir antes de que el desastre sea necesario para aprender. Una persona que conduce de verdad no necesita esperar el colapso para sentirse autorizada a pensar. Tampoco convierte cada señal en alarma. Su valor está en una capacidad más escasa: distinguir entre lo que debe ignorarse, lo que debe observarse y lo que debe intervenirse antes de que madure. Esa capacidad vale mucho en una empresa, en una institución o en cualquier espacio donde se tomen decisiones con consecuencias humanas, económicas, políticas o reputacionales. Porque una organización no contrata únicamente conocimiento, contrata lectura, contrata criterio, contrata posibilidad de ver antes, contrata a alguien capaz de ordenar señales dispersas, identificar patrones profundos y producir incomodidades sueltas en decisiones inteligentes. Ese es el valor de una mirada estratégica: reducir ceguera antes de que la ceguera se transforme en costo. El cierre de este capítulo es simple, pero no menor. Cuando todo falla, cualquiera puede explicar el desastre. La verdadera diferencia está en reconocer el deterioro cuando todavía conserva apariencia de normalidad. La realidad casi siempre avisa. A veces avisa bajo, fragmentada, incómoda, sin pruebas completas y sin lenguaje definitivo. Avisa mediante una práctica que se repite, un silencio que se instala, una excepción que se normaliza, una tensión que nadie quiere nombrar o que es una incoherencia que todos aprenden a tolerar. El riesgo no está solo en que la señal sea débil. El riesgo está en que también sea débil la voluntad de escucharla. Antes de que todo falle, el sistema suele hablar muchas veces, primero como señal, después como patrón, finalmente como consecuencia. Y cuando llega la consecuencia, ya no estamos frente a una advertencia, estamos frente a una gran factura. Esto fue Mente Bajo Fuego.